La historia comienza en la escuela de hechicería Crawford. La encargada del segundo año clase C, Lina Restia, anuncia con determinación el inicio oficial de los simulacros de batallas 1 contra 1. Ante una multitud de estudiantes, explica que estos duelos se basarán en el formato de combate real y que los resultados serán fundamentales para determinar la asignación de cada alumno dentro de la clase. Con un gesto firme ordena a ambos peleadores dar un paso al frente para comenzar el enfrentamiento. Entre los participantes se encuentra Ichino Session, un joven de 17 años que también cursa el segundo año en la clase C, con una sonrisa confiada y una actitud que destila seguridad. Sion suelta una pequeña risa mientras se prepara para la acción, ajustándose los guantes y observando a su oponente comenta para sí mismo que finalmente ha llegado el momento de un simulacro de combate después de tanto tiempo. Sion con una media sonrisa, le dice que se asegure de entretenerlo un rato. Lina observa en silencio mientras se da la orden de que el encuentro comience. Ambos jóvenes reaccionan al instante, extendiendo sus manos y desplegando círculos mágicos de forma simultánea. Al unísono, ejecutan el hechizo corte de viento, las ráfagas de aire chocan violentamente en el centro, creando un impacto que los mantiene en un punto muerto. Sion observa el resultado con serenidad. Mientras su oponente nota que están prácticamente igualados en poder de magia de viento, ante el empate, el rival decide cambiar la situación y comienza a preparar un nuevo ataque. Sorprendido, Sion observa cómo su rival lanza 3 bolas de fuego de manera simultánea. El contrincante se mofa, pensando que Sion solo posee una velocidad de activación de nivel principiante, y se protege tras un escudo de llamas. Sin embargo, Sion responde lanzando bolas de agua. El oponente queda desconcertado al ver agua dirigiéndose hacia su escudo de fuego, pero rápidamente deduce que el impacto generará vapor y le quitará visibilidad. En medio de la confusión táctica, lanza una potente ráfaga de viento. El rival abre los ojos con total asombro al verse superado por la maniobra. Sion se mantiene inmóvil con ambas manos extendidas, provocando que su oponente se pregunte con nerviosismo cuál será su siguiente movimiento. El rival se detiene, desconcertado al notar algo extraño. Sion no está desplegando ningún círculo mágico frente a sus manos. Con sudor en el rostro, el oponente llega a pensar si acaso Sion se ha quedado sin poder mágico, concluyendo que eso no debería ser imposible. De repente, el joven nota un brillo bajo los pies de Sion y comprende que haber extendido las manos fue solo un engaño. Sion revela su verdadera intención al activar un círculo mágico directamente en el suelo, bajo su bota, y lanza su siguiente hechizo, rayos persecutores. El oponente reacciona con desesperación al ver los rayos y logra invocar un muro de piedra justo a tiempo para protegerse del impacto. Tras la explosión, el joven respira agitado detrás de su defensa, mencionando que llegó justo a tiempo, aunque le extraña que el movimiento de Sion le pareciera inusualmente lento. Sin embargo, su alivio desaparece al instante cuando, al mirar hacia arriba, se queda paralizado. Un ataque del prota viene directo hacia él, donde el rival se cuestiona si son bolas de fuego. El oponente de Sion grita con furia que no podrá vencerlo con simple magia de nivel principiante mientras despliega un gran círculo mágico. De inmediato lanza un poderoso remolino de agua tormentoso que envuelve el campo de batalla en una espiral de agua. Sion observa la técnica con una expresión de sorpresa y duda. Mientras el torrente de agua avanza, el oponente nota algo desconcertante. Sion parece haber desactivado su propio hechizo de fuego. El joven queda atónito al ver que Sion simplemente se cubre el rostro con los brazos mientras la enorme masa de agua lo impacta directamente. El gran impacto del agua inunda el campo de batalla, dejando a Sion sentado en el suelo, completamente empapado y con una mano levantada mientras el agua termina de caer a su alrededor. Lina observa la escena en silencio y con una mirada profunda, mientras que el resto de los estudiantes observa desde las sombras. Finalmente se anuncia oficialmente que el ganador del encuentro es Theodore-kun. Tras el combate, Sion se pone de pie y se escurre el cabello con una expresión sombría. Lina lo observa fijamente desde la distancia, pensando en Ichino Session-kun y en cómo, desde que lo conoció hace 2 años, siempre ha sentido una inquietud inexplicable hacia él. Al revisar sus documentos, nota que sus calificaciones son claramente de rango C, por lo que su asignación a esa categoría es una decisión totalmente razonable. Pero aún así, su forma de hablar y actuar tan tranquila, además del hecho de que Sion retrasó por cuenta propia cada uno de sus hechizos durante el duelo. Nota que, incluso al final, parecía tener unas bajo la manga que decidió no utilizar.
lo que la hace preguntarse si realmente estuvo escondiendo su verdadero poder todo el tiempo. Mientras tanto, Xion camina por los pasillos con una expresión de euforia desbordada y una mirada desencajada, limpiándose un rastro de sangre de la nariz. En su mente, está convencido de que los demás creen que trama algo y que no cabe duda de que ocultaba un contragolpe final. Se siente satisfecho con su actuación, pensando que fue bastante buena para entretenerse por un rato, mientras dos alumnas lo observan pasar con una mezcla de confusión. Xion se ríe para sí mismo, convencido de que su actuación fue perfecta y de que simplemente quitó el pie del acelerador para rendirse. Mientras se aleja, escucha una conversación que si él es el chico que luchó contra Ichinose, Xion se detiene a escuchar con una expresión de intriga. Teodoro admite que, aunque el poder mágico de Xion no era la gran cosa, su ingenio al combatir es innegable. Con una mirada seria, afirma que sin duda, Xion sería el más fuerte de toda la clase en un combate real. Al oír esto desde las sombras, Xion se estremece de placer y piensa para sí mismo lo bien que se siente. En los vestidores un compañero menciona que no pueden creer que alguien que el año pasado estaba en la clase B fuera superado por un tipo como Xion, quien además proviene de una familia de comerciantes. Teodor menciona que después de todo, también sentí curiosidad y que le preguntó luego del combate. Teodor y Xion se dan la mano tras el duelo, reconociendo que fue una gran pelea. Sin embargo, Teodor lo confronta con seriedad, preguntándole si se contuvo a propósito y si acaso no combatió con todo su poder. Xion, con una sonrisa enigmática, le responde que lo sobreestima por demás y que ese fue todo su poder. En los vestidores, Teodor insiste ante sus compañeros en que no sabe bien por qué, pero no tiene duda alguna de que Xion oculta su verdadera fuerza. Mientras tanto, en los pasillos de la escuela, Xion se aleja riendo. Xion llega a la zona de los dormitorios de la academia, al abrir la habitación y Teodor comenta sobre cómo este hombre, Ichinose Xion, está logrando que todos caigan en su actuación. Xion yace en el suelo boca arriba, completamente exhausto, mientras el texto enfatiza que no posee rastro alguno de estar ocultando su verdadero poder, a pesar de las sospechas de los demás. Se confirma que es nacido en una familia de comerciantes y que sus habilidades son, sin duda, de rango C. Su talento como hechicero es prácticamente cero. Xion admite para sí mismo que ha acabado hecho polvo y que tragó demasiado aire o esfuerzo, mientras se ve agotado. Desde que era un niño, Ichinose Xion sintió una profunda admiración por los héroes de las leyendas que leía en sus libros. Sin embargo, sin importar cuánto esfuerzo dedicara a sus estudios o a la práctica de la magia, su realidad era muy distinta. A la impresionante edad de 14 años e influenciado por diversos factores, las vueltas de la vida y un incidente final llevaron a Xion a un estado peculiar, enfermarse. En ese preciso instante, su mentalidad dio un giro drástico y se convirtió en un auténtico adicto a la idea de ser un personaje que oculta su fuerza. Mientras camina por los pasillos con una mano cubriendo su rostro y una mirada perturbada, Xion se regocija internamente al recordar las palabras de Teodor. En su mente resuena la absoluta convicción de su rival, quien asegura que no cabe duda de que Xion está ocultando su verdadero poder. Una vez a solas en la seguridad de su propia mente, desata su verdadera naturaleza dramática, con poses exageradas y una mirada llena de intensidad, se proclama a sí mismo como el grandioso Ichinose Xion, el hechicero más poderoso que existe. Al igual que el gran héroe que alguna vez existió, Xion se imagina a sí mismo como un imponente hechicero de rango SSS. Es una identidad que oculta cuidadosamente de todos los que lo rodean mientras mantiene una fachada de estudiante común junto a sus compañeros. Este es el tipo de vida escolar que ha decidido llevar. Una fantasía que le produce un placer inmenso y lo hace sonreír para sus adentros con satisfacción. De repente, unos golpes en la puerta interrumpen sus pensamientos. Alguien pregunta si Xion está ahí y anuncia que va a entrar. Xion recobra la compostura al instante y responde con naturalidad. ¿Qué puede pasar? Esta de aquí es Yufia, la amiga de la infancia de Xion y la persona que ocupa el lugar más alto en el orden jerárquico dentro de la escuela. Ella es por sobre todo una hechicera de rango S. Al entrar en la habitación observa a Xion con una expresión de total desconcierto y una duda pintada en el rostro, preguntándole directamente a quien le está explicando todas esas cosas. Yufia se acerca a él sosteniendo un pequeño maletín y le explica que escuchó que había tenido sus prácticas de combate, por lo que decidió traerle unas pociones de recuperación. Xion, aceptando el regalo, le responde con una sonrisa ligera y le agradece por todo. Sin embargo, Yufia lo mira con seriedad y le confiesa que desearía que no hiciera ninguna locura, recordándole con preocupación que, después de todo, él aún es de rango C.
ante este recordatorio Sion cierra los ojos y se ajusta el puente de la nariz con un gesto enigmático admitiendo que sin duda lo es. Sion declarando con entusiasmo que es posible que el verdadero poder que habita dentro de él sea incapaz de medirse incluso por alguien tan grandiosa como ella. Con una pose dramática afirma que las posibilidades son infinitas y le pide que lo mire bien y esté preparada, pues pronto se lo mostrará para que pueda verlo con sus propios ojos. Ante esto Yufia simplemente responde con una ligera sonrisa y un claro. Al ver su reacción, ella le comenta con dulzura que lo espera con ansias. Internamente Sion se emociona demasiado, pensando que esa frase resultó electrizante incluso para él mientras intenta mantener su pose mística. Sin embargo, el ambiente cambia rápidamente cuando Yufia nota la hora en el reloj y le pregunta si aún no ha almorzado, invitándolo a comer juntos. Sion y Yufia caminan juntos por un pasillo mientras los demás estudiantes murmuran asombrados por la extraña combinación. Los testigos comentan sobre el uniforme de Yufia con líneas rojas que la identifica como miembro de la clase A, mientras cuestionan quién es el chico a su lado, notando que las líneas grises de su vestimenta indican que pertenece a la clase C. Sion está al borde del colapso por la emoción, pensando para sí mismo lo excitante que es la situación y el inmenso placer que siente, al punto de dudar si lo está diciendo en voz alta. Sin embargo, intenta recuperar la calma rápidamente, recordándose que para ocultar su supuesto poder debe mantener la compostura y actuar como un mago completamente normal. Yufia observa a Sion de reojo con una expresión de duda, pensando para sí misma que él está sonriendo de forma rara y que seguramente está imaginando alguna estupidez otra vez. Ella reflexiona sobre cómo Sion no solía ser este tipo de persona, pero que hace unos 3 años pareció convertirse en alguien completamente diferente. Al llegar al comedor, ven como unos estudiantes aspecto intimidante. Intimidan a un compañero desde lo lejos preguntándole si realmente cree que puede sentarse tranquilamente en ese lugar vistiendo un uniforme con líneas grises. Con tono burlón y agresivo, el estudiante lo cuestiona sobre si ha enloquecido, señalando que alguien de la clase C no debería usar el comedor como si nada. El estudiante intimidante le grita con furia al chico que se cubre la cabeza, ¿por qué debería tomarse el tiempo de moverse por un idiota como él y recriminándole que, por su culpa, ellos tendrían que comer a la sombra? La víctima temblando de miedo, intenta balbucear que hay muchos otros lugares vacíos, pero es silenciado por un grito amenazante del agresor. Desde la distancia, Yufia observa la escena con desagrado, comentando lo espantoso que le resulta el comportamiento de esos alumnos y señalando que el comedor es un espacio que todos deberían compartir. Al buscar apoyo en su compañero, le pregunta, ¿no es así, Sion? Sin embargo, al no recibir respuesta, ella voltea confundida solo para ver que Sion ya ha comenzado a caminar decididamente hacia el conflicto. Sion llega hasta el lugar del conflicto y pone su brazo sobre los hombros del chico intimidado con una sonrisa despreocupada, saludándolo con un ¿cómo va todo, Ronnie? Y preguntándole si está bien si se sienta a comer con él. El joven sorprendido y nervioso, solo logra balbucear su nombre. Ante esta interrupción, los agresores reaccionan con hostilidad desde las sombras. Uno de ellos le pregunta con desprecio quién se cree que es para interrumpir su conversación de esa manera, otro añade una burla cruel, señalando que Sion también es de la clase C y comentando que parece que los miserables perdedores se atraen entre sí. Sion murmura para sí mismo, ¿perdedores? Que nos atraemos cual ganado, dices, mientras una sombra cubre sus ojos. Con una media sonrisa y una mirada cargada de intensidad, responde directamente al agresor, ah, ya entiendo, se lo estaban diciendo a ustedes mismos, ante la rabia del estudiante, quien le grita preguntándole a quién cree que se está dirigiendo. Sion sentencia con frialdad, no eres más que un perdedor desagradable e incompetente. El agresor fuera de sí, le lanza un violento puñetazo al rostro gritando que se deje de estupideces. El impacto manda a Sion al suelo mientras Yufia observa la escena con los ojos abiertos por el asombro y la preocupación. Exclamando su nombre, el atacante se burla de él diciéndole que se quede tirado allí un rato y afirmando que después de todo no se equivocaba con él. Desde el suelo Sion comienza a levantarse mientras comenta con tranquilidad. Puede que sean superiores si hablamos únicamente en términos de magia. Aún así, Sion se pone de pie con el rostro sucio por el golpe y una mirada desafiante, advirtiéndoles que no crean que los humanos se miden tan solo por su talento con la magia. El agresor observa con sudor en el rostro, visiblemente desconcertado por la persistencia del joven de clase C. Sion continúa con voz firme, mencionando que, si hablamos de perdedores, les recuerda que estos tienen su propio estilo de vida y orgullo, con una sombra cubriendo sus ojos y una actitud imponente.
Cuestiona si acaso alguien como ellos no sabe siquiera algo como eso. Sion camina decididamente hacia el frente mientras sentencia que esta es una buena oportunidad, anuncia con frialdad que es hora de la lección. Sion le propone con una calma inquietante: ¿por qué no aprovechamos y comemos todos juntos? Mientras lo mira fijamente, le pregunta con ironía: ¿qué tal? Genial, ¿no es cierto? El grupo de matones entra en pánico absoluto. El líder retrocede gritando con horror sobre la mirada de Sion, convencido de que ese tipo no es normal, aterrorizados por la perturbadora aura que desprende el joven de clase C. Todos huyen despavoridos del comedor mientras gritan que deben largarse de ahí de inmediato. Tras la huida de los agresores, Sion se cuestiona con incredulidad si realmente los hizo huir solo con un golpe de agresividad, revelando para sí mismo que su único truco fue usar magia básica para cambiar el color de sus ojos y parecer intimidante, mientras se cubre el rostro con una mano en una pose dramática. Se regocija internamente por el éxito de su actuación. Se siente eufórico al pensar que ha logrado personificar perfectamente a ese rango SSS que oculta su fuerza, disfrutando del inmenso placer que le produce creer que los demás lo ven como un ser superior que desprecia a quienes intentan monopolizar el comedor. Yufia se acerca rápidamente a Sion preguntándole con preocupación si se encuentra bien. Al mismo tiempo, Ronnie se disculpa profundamente con él por lo sucedido. Sion, manteniendo su fachada, responde con una sonrisa ligera que no debe preocuparse por ello, afirmando que un golpe así no es nada comparado con su entrenamiento diario, lo que deja al joven Ronnie completamente confundido, mientras Ronnie insiste nerviosamente en acompañarlo a la enfermería para tratar su herida. Yufia confronta a Sion con molestia, reclamándole que ya está de nuevo haciendo cosas peligrosas y recordándole que le había advertido que no hiciera locuras. Sion piensa para sí mismo si ella se ha convertido en su madre de repente, aunque en voz alta simplemente lamenta haberla preocupado. Con una mirada serena, Sion añade que, al ver a un compañero en apuros, ir en su auxilio es lo más lógico. Ante estas palabras, Yufia se queda sin habla por un momento y admite con un ligero sonrojo que él tiene razón, reflexionando internamente que esos aspectos de su personalidad nunca han cambiado en él. Como disculpa por haberla preocupado, Sion le propone a Yufia comprarle lo que desee, a lo que ella accede con un simple bien. Ronnie, observando la escena con total incredulidad, se pregunta en voz alta si ella es realmente esa Yufia-san, asombrado de que alguien de su nivel se relacione con ellos. Sion y Yufia confirman con naturalidad que se conocen, dejando a Ronnie aún más impactado por la situación. Ronnie comienza a cuestionarse con admiración quién es realmente Chino-chan, recordando cómo lo ayudó hace un momento y notando su cercana relación con una hechicera de rango S, preguntándole quién realmente es. Ante la duda de Ronnie, Sion responde con una sonrisa enigmática que él es tan solo un estudiante de hechicería de rango C. Repentinamente, Sion realiza un chasquido con sus dedos, provocando una inmensa explosión a sus espaldas que menciona que eso es todo. Ronnie, conmovido, piensa para sí mismo que, aunque no entiende del todo a Sion, sin duda es alguien genial. Mientras tanto, Yufia observa la escena en total silencio con una expresión de incredulidad. Más tarde, los tres se encuentran sentados a la mesa del comedor. Sion reprende suavemente a Yufia diciéndole que también debe comerse las zanahorias, a lo que ella responde con un quejido de desagrado. Ronnie observa la interacción sorprendido, comentando que había escuchado que Yufia era alguien reservada que no solía reírse mucho, pero al verla ahora, se da cuenta de que esa descripción no concuerda en absoluto con la realidad. Así concluye este momento para Ichino-sesión, un hechicero sin talento de tercer nivel con una personalidad extraña y excéntrica que, en un futuro no muy lejano, rescatará a la escuela de su destrucción y se convertirá en su salvador.